Por último, entonces, para finalizar este bloque de diabetes, vamos a hablar de lo que sería el pie diabético. Como una introducción, el pie diabético es una complicación que se da a la unión, a la unión, perdón, tanto de complicaciones micro como macrovasculares, usualmente tanto a la neuropatía diabética como a lo que sería la enfermedad arterial periférica. Es quizá la complicación más temida de la diabetes porque genera una gran disfuncionalidad en los pacientes, incluso y porque es muy prevalente y pues todo paciente diabético le tiene miedo a infectarse el pie porque saben que eso puede ser equivalente a una amputación. Se dice que el 25% de los diabéticos en algún momento de su vida, es decir, uno de cada 4 pacientes diabéticos va a tener una infección en el pie. En cuanto a la fisiopatología, primero vamos a tener una neuropatía sensitiva, que la neuropatía sensitiva lo que nos va a generar es una disminución de la sensación de la protección, por lo cual los pacientes no sienten cuando digamos están en agua caliente, cuando se chuzan, cuando se lastiman cortándose las uñas, etcétera, etcétera. Asociado a esto vamos a tener una neuropatía autonómica que va a generar una anhidrosis que lleva a resequedad y agrietamiento como tal de la piel, lo cual favorece la entrada y la colonización de los microorganismos. Tenemos una neuropatía motora y deformidades articulares que, como habíamos dicho, nos generaban esos dedos en gatillos, deformidades articulares. Tenemos el ejemplo de la artropatía de Charcot y otras alteraciones articulares que pueden tener ellos, sobre todo a nivel del pie, que nos van a predisponer a zonas de presión en las cuales se pueden formar úlceras de presión que posteriormente se sobreinfecten. Y tenemos la enfermedad arterial periférica que nos va a generar una hipoperfusión y una disminución en la circulación, sobre todo en los sitios más periféricos de los miembros inferiores, lo cual va a disminuir o a prolongar el tiempo de curación. Y por otro lado, la hiperglicemia va a generar esto que todos sabemos que la diabetes es un cierto grado de inmunosupresión, porque la hiperglicemia mediante su estado de glicación o esas glicosilaciones no enzimáticas suele generar una disfuncionalidad en la adecuada respuesta del sistema inmune. Este es como un esquemita que resume todo lo que mencionamos: una neuropatía con pérdida de la sensación, con deformidades, con piel seca, que sería la autonómica, motora y sensitiva cada una, lo cual va a generar una úlcera. Además, mediante la enfermedad arterial periférica podemos llegar a isquemia y gangrena, y esta úlcera posteriormente se va a infectar, va a requerir un manejo que puede terminar como tal, pues en la amputación ya como tal establecida. ¿Qué es importante entonces? Hacer una valoración integral, determinar qué componentes tiene el paciente, qué complicaciones puede tener que lo lleven a tener su pie diabético. La neuropatía pues se va a valorar, como ya habíamos dicho en el video anterior, con pinprick, monofilamento o vibración, y se van a valorar las deformidades, dedos en gatillo y artropatía de Charcot. En cuanto a la enfermedad vascular periférica, pues se va a valorar si tiene síntomas o no, como la claudicación, que es el dolor ante la isquemia, alteraciones en la perfusión, alteraciones en los pulsos periféricos, por ejemplo, y el índice tarsal braquial, el cual si nos sale positivo, es decir, menor a 0,9, podemos clasificar la enfermedad vascular en leve de 0,9 a 0,6, moderado de 0,6 a 0,4 y severo menor a 0,4, y usualmente pues usar un Doppler para su diagnóstico como tal. Y por último, pues valorar si en caso de ya tener como tal una úlcera hay o no infección en el paciente, mediante los signos cardinales de la infección: dolor, rubor, calor, eritema, todas esas cosas. ¿Listo? Pérdida de la función, bla, bla, bla. Y en caso de sí tener infección y tener una úlcera, pues estadificar según las escalas existentes al momento. Lo ideal es que el paciente no desarrolle la úlcera y no desarrolle tampoco una infección, por lo cual existe esta categorización de riesgo y prevención. Yo realmente nunca vi que la utilizaran cuando roté en endocrinología, pero pues existe, está en UpToDate. ¿Qué es lo importante? O sea, usted sepa que hay que cuidar a su paciente, hay que hacer una muy buena educación, y hay que hacer una muy buena educación en lo que es sobre todo el cuidado higiénico del pie, que el paciente se revise los pies mañana y noche todos los días, que toque con las manos el agua antes de meter los pies, que valore bien los zapatos y demás. Si llega a tener ya enfermedad arterial periférica, alteración de la sensación protectiva o deformidad, puedes considerar como tal prescribir unos zapatos que sean o protectivos o que también sean amoldados al pie del paciente para evitar precisamente esas zonas de presión ya como tal establecidas. Listo. Si llegamos, ya se llegó la úlcera y se presentó la infección, la presentación de la infección va a variar según la severidad. Va a tener usualmente los signos cardinales de la inflamación y puede llegar a tener necrosis, bullas y crepitación si está infectada por un microorganismo anaerobio o algo por el estilo. El mayor miedo que se le tiene a las úlceras infectadas es que lleguen a osteomelitis, porque estas usualmente son las que van a requerir el lado quirúrgico y muchas veces terminan en amputación.
¿Cuáles son los factores de riesgo para pensar en osteomielitis al tener una úlcera? Pues claramente que haya un hueso visible o que haya un protubón positivo, una úlcera mayor a 2 centímetros, una úlcera que tenga más de 2 semanas y un BSG mayor a 70, unos reactantes de fase aguda bastante elevados. En cuanto a la etiología, va a depender usualmente de cuál sea la afección o cuál sea la profundidad de la afección. Si tenemos solo una úlcera ahí superficial o algo por el estilo, se suele pensar en cocos gram positivos. Si tenemos úlceras profundas, crónicas o previamente tratadas, ahí es donde pensamos usualmente tanto en los gram positivos como en gram negativos, anaerobios y ya. Y si tenemos necrosis, drenaje, gangrena, pues pensamos en las causantes en los que podrían llegar a causar una gangrena, como Clostridium perfringens, el Streptococcus pyogenes o el Bacteroides fragilis. Anaerobios, al fin y al cabo, excepto pues el pyogenes. Valorar siempre si hay o no riesgo de MRSA, sobre todo con el manejo antibiótico previo y si es nocosomial. Y valorar si hay riesgo o no de pseudomonas aeruginosa, que tiene que ver, pues algunos dicen climas cálidos, pero lo más importante, infecciones nosocomiales. Entonces, ¿cómo se va a diagnosticar una infección en un pie diabético según las guías de la ITSA? Le dicen a uno, la infección superficial se diagnostica si usted tiene 2 o más signos cardinales de inflamación. Aquí me equivoqué, perdón. 2 o más signos cardinales de inflamación o si tiene una secreción purulenta. Y la osteomielitis se va a diagnosticar mediante biopsia clínica y radiológica, que la radiológica puede ser mediante radiografía o resonancia magnética nuclear. El diagnóstico idealmente se debería realizar con biopsia. Sin embargo, las biopsias, al igual que los cultivos en los pies diabéticos, son de muy baja fiabilidad, a menos de que se tomen en el momento quirúrgico de un lavado. Cuando lavan, ya han debridado todo y esto y toman la biopsia ya del sitio más profundo de la úlcera como tal, ahí es donde eso, digamos, es fiable. De lo contrario, realmente esos cultivos hay que tenerle cuidado y a los antibiogramas resultantes de esos cultivos hay que tenerles cuidados, igual que una biopsia que nos salga positiva. Hay que tener cuidado de que haya sido realmente adecuadamente tomada. Y una vez yo diagnostiqué entonces que tengo una úlcera infectada, tengo que clasificarla. Para la clasificación existen múltiples escalas, el Wagner, el PEDIS, la ITSA, el Texas. El Wagner, que es el primero que aparece ahí, es este, que es más como subjetivo y de acuerdo a lo que uno vea. Entonces dice como tiene una superficial, tiene una extensión que envuelve ligamento, tendones, tiene una úlcera profunda con absceso, gangrena, y etcétera. ¿Cuál es el problema? Pues que es muy visual y realmente uno puede llegar, hay casos en los cuales se ha visto, hay una alteración superficial no tan ostentosa, pero por adentro esa bacteria se está comiendo el pie. Entonces el Wagner ya no se recomienda mucho. ¿Listo? Entonces por eso uno suele preferir los otros. La otra que está es el Texas. El Texas lo que le dice a uno es que uno verifica el grado y el estadio. En cuanto al grado, el 0 es pre o posulcerativo, el 1 es que tenga una úlcera que no envuelva tejidos blandos, el 2 es tejidos blandos no hueso y el 3 es hueso. Y el estado puede ser no infectado, infectado isquémico o infectado isquémico. Entonces uno puede tener una úlcera 2C, 2D, etc. Esta también he visto que la usan, pero pues normal. Tenemos el PEDIS como tal en su totalidad, si uno realmente lo aborda en su totalidad, tiene que valorar cada sigla, esto realmente es un acrónimo. La P es de perfusión, la E es de extensión, la D es de profundidad en inglés, o sea depth, la I es de infección y la S es de sensación. De acuerdo a lo que uno tenga, uno aquí dice, aquí está el score 0, 1, 2, 3, entonces digamos en perfusión hay no enfermedad arterial periférica sin isquemia o isquemia, listo, y ahí uno va valorando. Y uno valora el PEDIS. ¿Cuál es el problema? Que realmente no hay algo muy claro y algo muy fácil que para que uno diga como no, un valor mayor a tanto, yo tengo que hacer esto, mi paso a seguir es este o mi pronóstico es este. Hay un estudio en el cual, que es la interpretación del PEDIS precisamente, de acuerdo a lo que se tuviera uno podía valorar cuál es el porcentaje o la probabilidad de que se cure, no se cure, termine amputado y que se muera. ¿Listo? Hay otros estudios ahí en los cuales digamos como que el consenso que hay es que un PEDIS mayor a 7 implica ya una elevada severidad como tal de esa úlcera. Pero realmente ni el Wagner, el Texas ni el PEDIS para mí son tan buenos porque ninguno le dice a uno como haga esto, no haga esto, etcétera. ¿Listo? Para mí, el que uno se tiene que aprender y el que uno tiene que saber utilizar es el que recomienda la guía de la ITSA, infección del pie diabético, que precisamente lo que hace es utilizar la I del PEDIS, que es el que también llaman en ocasiones PEDIS/ITSA. ¿Qué le dice a uno? Sin síntomas de infección ni nada, es un PEDIS 1 y es un ITSA no infectado. ¿Listo? Se va a definir infección si tiene dos de los siguientes, que es eritema, inflamación, dolor, calor, o si hay una descarga purulenta. ¿Listo? Que es lo que habíamos dicho para no diagnosticar una infección local. Si tiene una infección local, pero
un eritema alrededor de la úlcera menor a 2 centímetros, uno habla de un PEDIS 2 y de una infección leve. Si tiene una infección local con un eritema mayor a 2 centímetros o si llega a tejidos blandos, es un PEDIS 3 y sería un ITSA moderado. Y si ya tiene un SIRS, que le diría a uno que ya no es una infección local, es un PEDIS 4 con una infección severa. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al PEDIS, y por eso me gusta esto, de acuerdo al PEDIS ITSA, uno va a determinar qué manejo va a utilizar antibiótico. Aparte del manejo antibiótico, pues hay otras cosas que hay que hacer. Hospitalización, pues ahí hay como los criterios, pues realmente casi todas se van a hospitalizar. Listo, eso es muy importante, casi todas se van a hospitalizar. Se va a cultivar idealmente previo antibiótico, pero como les había dicho, hay que tener cuidado realmente con la lectura de esos cultivos y de esos antibiogramas. Una antibiótico terapia temprana, y se va a hacer manejo de la úlcera, que se hace un vendaje para absorber y humedecer. Hay que claramente descomprimir, o sea, hacer una descompresión de la úlcera, es decir, que no se apoye nunca el pie en el sitio donde está la úlcera. Y un debridamiento quirúrgico si se requiere ante compromiso de tejidos profundos, necrosis o callos, que es cuando los pacientes pasan a salas de cirugías y les hacen los famosos lavados y demás. Para la antibiótico-terapia, que es quizás lo que más nos importa desde el punto de vista de medicina interna, la forma en la cual se manejaría la antibiótico-terapia depende de la severidad de la infección. Si es una infección leve, es la que nosotros hablábamos de que muy probablemente sea un coco gram positivo. Como es un coco gram positivo, yo lo voy a cubrir usualmente vía oral y solo lo voy a cubrir MRSA si tiene riesgo. Si a pesar de eso no resuelve, ahí sí yo ya escalo 1 gram negativos y anaerobios. Si es una moderada, vamos a hablar de cocos gram positivos, bacilos gram negativos, aerobios y anaerobios. Y usualmente se va a hacer vía intravenosa. Y hay que cubrir pseudomonas y MRSA si hay riesgo. Y en cuanto a la severa, se suele cubrir exactamente lo mismo que en el anterior. Usualmente se cubre pseudomonas la gran mayoría. Ojo con el antibiograma por lo que va a salir polimicrobiano. Y la duración vean que va aumentando. 1 a 2 semanas, 2 a 3 semanas y 4 a 6 semanas. Un manejo de osteomielitis siempre se va casi siempre mínimo de un mes. Entonces, si yo quiero cubrir solo gram positivos y le voy a dar usualmente vía oral, a estos pacientes usualmente se les da oxacilina, cefalexina o algo por el estilo. Una moderada que me cubra gram positivos, gram negativos y anaerobios, ahí usualmente se da ampicilina sulbactam. Y una severa que me cubra gram positivos, gram negativos, anaerobios y usualmente también pseudomona, aquí se da piperacilina tazobactam. Y de hecho eso es lo que dicen las tablas pues de la ITSA, ¿no? Una infección leve, cefalexina o amoxiclavulanato, pero si tiene riesgo de MRSA, pues doxy, trimetroprimo, algo por el estilo. Si es una infección moderada, se le da ampicilina sulbactam, pues ertapenem digamos que no tendría tanta sustento ponerlo. Y si tiene riesgo de MRSA se le añade vancomicina, si tiene riesgo de pseudomonas se le añade piperacilina tazobactam. Bueno, y ahí me faltó la severa, que no, aquí está, orsifivir. Listo, la severa usualmente se le da una vez también piperacilina tazobactam. Y en cuanto al manejo avanzado o cosas adicionales que se puede hacer, tenemos el cierre asistido por el vacío, que son los famosos bags, que es una esponja que se le pone al paciente y eso es un cierre, literalmente se cierra al vacío, se sella al vacío y eso empieza a chupar como tal. Y entonces pues eso se deja ahí por un tiempo y después se cambia en otro tiempo quirúrgico. Muchas veces además también les dejan perlas de vancomicina dentro del hueso y ahí le hacen el cierre asistido por vacío. Factores de crecimiento para favorecer el crecimiento del tejido de granulación, cámara hiperbárica, la amputación que pues se debe realizar cuando hay sepsis persistente, deterioro progresivo o ya una alteración en la arquitectura del pie que requiera corrección quirúrgica. Y por último, si digamos el lavado quirúrgico que se realizó ya fue tan extenso que pues realmente a ese paciente ya no le queda pie, ¿no? Pues ya es muy difícil que se logre un cierre como tal de esa herida. Y ya, eso sería todo en cuanto a la complicación quizá más temida de la diabetes, que es el pie diabético. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por vernos. Cualquier cosa, no duden en preguntarnos y con mucho gusto les resolveremos las dudas.